con su venia, alego en representación de Transap S.A., solicitando que se rechacen los recursos de reclamación. Solicitando que se rechacen los recursos de reclamación interpuestos en contra de la resolución número 68 del Honorable Tribunal de la Libre Competencia, impugnada en autos, por los argumentos que paso a exponer a continuación. Su señoría excelentísima, como ya se ha venido relatando, lo comentó el relator el pasado día lunes, mi representada Transap es una empresa ferroviaria dedicada al transporte de carga por tren y opera utilizando las líneas férreas y la infraestructura de EFE, de la empresa de ferrocarriles del Estado, siendo una de las 2 empresas en Chile que se dedican a esta actividad llamada el porteo ferroviario. En esa calidad, Transap es el único de los intervinientes en autos que es actualmente usuario de la estación ferroviaria de Barrancas en el puerto de San Antonio, y también es el único interviniente de autos que será usuario y cliente de este nuevo proyecto, del nuevo terminal intermodal Barrancas en el mismo puerto, que ha sido cuestionado en los presentes autos. El único otro porteador de carga por tren que va a utilizar el terminal Barrancas es FEPASA, que es competidora de nuestra representada, y que fue quien planteó originalmente la consulta de autos, pero que luego de la decisión del Tribunal de la Libre Competencia, que fue contraria a su pretensión, no reclamó ni se ha hecho parte ante esta excelentísima Corte. Es por eso que a Transap podemos decir que le afectará mucho más directamente lo decidido en la presente causa, al ser el único de los 9 intervinientes en autos que será usuario del terminal ferroviario. Y en este sentido, la legislación de libre competencia justamente pretende proteger y destrabar la competencia para mejorar los precios y servicios ofrecidos, por lo que la misma tiene un foco especial, naturalmente, puesto en los clientes o consumidores en el mercado, que son quienes se verán beneficiados si la competencia funciona libremente o, por el contrario, perjudicados si la misma tiene algún tipo de problema. Y esta misma Corte, en un fallo muy reciente del año 2022, indicaba que el bien jurídico protegido en esta sede es precisamente el interés de la comunidad de que se produzcan más y mejores bienes y se presten más y mejores servicios a precios más convenientes. El rol, la referencia, señor presidente, si se me permite, lo dejo en la minuta de alegato para que lo puedan revisar después con detención. Igual la referencia al expediente los vamos a dejar también anotados en la minuta. En ese sentido, como decíamos, el interés principal de Transap en la presente causa es que el terminal Barrancas se construya en la forma como lo ha venido planificando la empresa de ferrocarriles del Estado, porque esa es la única forma en que el proyecto generará las eficiencias y mejoras esperadas para que se preste un mejor servicio y a menores precios. A grandes rasgos, no quiero ser repetitivo con lo que ya se ha mencionado, pero el proyecto consiste en ampliar el terreno del terminal ferroviario actual, para lo cual se requiere integrarlo a la concesión portuaria contigua, que es la que actualmente opera Puerto Central, eliminando el muro que hoy día divide a la estación ferroviaria con el puerto de San Antonio. Lo cual permitirá, como ya se ha venido diciendo, un mayor espacio para carga y descarga, mayor acopio de contenedores, poder contar con grúas y maquinarias de mayor capacidad, y en general tener una operación mucho más fluida que la que existe hoy día, que hay un muro que los divide, que hay un portón que hay que abrir, que en el fondo ahí tampoco tenemos ningún tipo de espacio para poder operar en el terminal Barranca, porque es un espacio muy reducido. Este proyecto, como se ha venido diciendo, es indispensable para incentivar el transporte en tren, tal como lo señaló la Fiscalía Nacional Económica en su aporte de antecedente ante el Tribunal de la Libre Competencia. Hoy en día, y también lo mencionó la apoderada de EFE el día lunes anterior, hoy en día el transporte de carga en tren es prácticamente inexistente en el puerto de San Antonio. Representa apenas entre un 2 y un 5% del total de transporte de contenedores en el puerto de San Antonio. Un 3% mencionaba la apoderada de EFE el día lunes, por lo cual es un servicio completamente de nicho, casi no existe. La gran mayoría, entre el 95 y el 98% del transporte se hace a través de camiones en el puerto de San Antonio, servicio que es mucho más caro y con todos los efectos negativos que ya se han mencionado y que a algo nos referiremos más adelante.
Por eso, el potenciar el tren de carga es una política de Estado que ha sido impulsada por distintos gobiernos hace muchos años, a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a través de la empresa de ferrocarriles del Estado, y en este caso en particular, el terminal intermodal Barrancas es un proyecto que ya lleva 9 años de estudio por parte de la empresa de ferrocarriles del Estado, desde el año 2013. Es un proyecto ya largamente anhelado y estudiado, y como se ha mencionado acá, va a poder aumentar en alrededor de entre 5 y 7 veces, mencionaba la apoderada de EFE, la capacidad de transferencia por tren de contenedores en el puerto de San Antonio. Los reclamantes de autos, STI y SAM, por el contrario, en la solicitud principal de su escrito, piden que se le hagan cambios estructurales enormes al proyecto de Terminal Barranca respecto de lo que viene planificando EFE. Esas modificaciones, para que lo tengan presente los excelentísimos ministros, son prácticamente las mismas que fueron solicitadas originalmente por FEPASA en su consulta de autos ante el Tribunal de la Libre Competencia, las cuales fueron completamente desestimadas tanto por la Fiscalía Nacional Económica en su aporte de antecedentes, como por el Tribunal de la Libre Competencia en la decisión impugnada en autos. Dicha solicitud, en nuestra opinión, en la posición de Transap, debe ser rechazada. Estas medidas estructurales, a nuestro modo de ver, extremas que proponen los reclamantes, por las 4 razones que vamos a exponer a continuación. La primera razón, en primer lugar, debe rechazarse la solicitud de los reclamantes, la solicitud de las medidas estructurales, en realidad. Ellos, en subsidio, presentan otras solicitudes de medidas conductuales que quizás corresponda que la Corte la analice en su mérito, pero respecto a las medidas estructurales que ellos proponen o solicitan en lo principal de sus escritos de reclamación, en primer lugar debe, en nuestra opinión, rechazarse por cuanto las medidas que solicitan, con dichas medidas, el proyecto va a ser uno sustancialmente peor que el que planea realizar EFE, en todo sentido, al punto que el terminal Barrancas quedaría en una situación prácticamente igual a la que tiene actualmente, que es una situación absolutamente insuficiente, como lo han reconocido todas las partes en estos autos. Los reclamantes en ese sentido solicitan que se prohíba la integración de los terrenos entre la concesión portuaria y el terminal ferroviario, que se mantenga el muro divisorio que los separa, con el cual el terminal Barranca se mantendría en su situación de enclaustramiento en su muy insuficiente terreno actual, completamente aislado del puerto, con lo que se mantiene su muy ineficiente situación actual de operación, que es muy costosa, es muy dificultosa para la carga y la descarga del tren, para el traspaso de los contenedores entre el tren y el barco, y en toda la cadena logística en el puerto. Así, lo que proponen los reclamantes son solo cambios muy menores, a nuestro modo de ver, cosméticos, para el terminal actuar con mejoras muy limitadas. Con lo cual su situación se mantendría, a nuestro modo de ver, prácticamente igual. Decíamos que lo que proponen los reclamantes es prácticamente lo mismo que lo que proponía originalmente FEPASA en su consulta de autos. Esto ya fue analizado técnicamente por la empresa de ferrocarriles del Estado. La empresa de ferrocarriles del Estado, como decíamos, viene hace 9 años estudiando esto. FEPASA venía planteando ciertos reparos a nuestra competidora FEPASA venía planteando reparos desde hace algunos años atrás y le planteó a EFE hace varios años atrás la posibilidad de que en realidad el terminal Barranca se mantuviera en la situación actual con ciertas mejoras, y la empresa de ferrocarriles del Estado estudió esto, o más bien los consultores que contrató la empresa de ferrocarriles del Estado lo estudió y analizó tanto la opción integrada que viene proponiendo EFE como la opción que proponía FEPASA, y que es la misma que hoy día postulan los reclamantes de autos. El informe de los asesores independientes, de los asesores técnicos de EFE, consta en autos, la referencia la dejamos en la minuta, pero el estudio que hace compara técnicamente estas dos alternativas, y las conclusiones son realmente abismantes entre uno y otro. Según señalan los consultores independientes CDI Consultrans de EFE,
señalan que el proyecto que viene proponiendo EFE, que viene estudiando EFE, va a tener una mucho mayor capacidad de transferencia de contenedores, sustancialmente mayor que la que proponen los reclamantes con sus medidas mucho más limitadas. Va a tener un mucho menor tiempo de carga y descarga de los contenedores. Las cifras y los números lo podrán ver en el informe, pero son realmente abismantes. Va a tener una mucho mayor capacidad de almacenaje con la propuesta de EFE, va a tener mucho mayores niveles de seguridad, menores costos de aduana, pero aún más, y esto quizás es como la guinda de la torta, además de todos esos beneficios de eficiencia, de mejor servicio, el proyecto de EFE permitirá cobrar menores tarifas que el proyecto que proponen los reclamantes. Y todo esto fue estudiado, está en el informe técnico. Entonces, al final, los cambios estructurales que proponen los reclamantes implican que el proyecto de Terminal Barrancas va a tener una mucho menor capacidad de transferencia de almacenaje, va a ser una transferencia mucho más lenta, menos segura, pero además van a tener que cobrar, va a tener que cobrar más caro por esos mismos servicios más malos. Todo esto no lo tendrían que soportar los reclamantes, lo tendría que soportar mi representada, que es la usuaria del Terminal Barrancas, y en última instancia, sus clientes, empresas importadoras y exportadoras que utilizan contenedores, y en última instancia también prácticamente todos los consumidores finales, que son los que consumen bienes importados desde el extranjero, que me atrevería a decir que es prácticamente la totalidad de la población del país, al menos en la capital. En este sentido, si lo que busca es proteger la competencia del mercado para mejorar el servicio y bajar los precios, la posición de los reclamantes va justamente en el sentido contrario. Una segunda razón, y esto es bien importante, está bastante unida a la anterior, es que los reclamantes omiten completamente en sus presentaciones las eficiencias que va a generar el proyecto, planteando un panorama que es incompleto y es bien parcial. Como bien sabe esta excelentísima corte, para un análisis... Señor abogado, le envío un mensaje, ¿lo puede leer, por favor? Sí, señor presidente. Sí, perfecto, sí. La segunda razón que exponemos para rechazar la solicitud de los reclamantes es que ellos omiten completamente, y esto altera su análisis del caso, respecto de las eficiencias que va a generar el proyecto. Porque, como bien sabe esta excelentísima corte, como bien lo ha venido realizando todas las autoridades de competencia, para un análisis de competencia, de un proyecto de infraestructura, de una operación de concentración, indispensablemente, necesariamente se van a analizar los potenciales riesgos de la competencia, pero a la vez las eficiencias y beneficios que ese proyecto va a generar. Y solo si los riesgos son mayores a las eficiencias, serán necesarias medidas para corregir la competencia en el mercado con mayor o menor intensidad. Y en el análisis que han realizado siempre la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de la Libre Competencia y esta misma excelentísima Corte en casos de operaciones de concentración, en casos de que se analizan proyectos de infraestructura, siempre se ven las dos caras de la moneda, cuáles son los riesgos, cuáles son las eficiencias. Pues bien, en el caso de las reclamaciones de STI y de SAAM, solamente se refieren a los riesgos competitivos que eventualmente podría producir este terminal intermodal Barrancas, pero no dicen en sus escritos ninguna sola palabra sobre las eficiencias y beneficios que va a generar el proyecto, que es lo a las cuales ya nos hemos referido, que fueron analizadas técnicamente por EFE, que la Fiscalía Nacional Económica en su aporte de antecedentes también dan cuenta de ellas de manera muy patente. O sea, el cambio del terminal Barrancas mejorado respecto de la situación actual es diametralmente distinta. Y por el contrario, las reclamaciones de STI y de SAM se basan sola y exclusivamente en los riesgos de la competencia, que se podrían generar en la competencia, y como no se hace ninguna mención, llegan a esta conclusión de que se deben adoptar estas medidas extremas. Por eso, las reclamaciones plantean un panorama incompleto, y si es que se hubiese adoptado, si es que se hubiese analizado también las eficiencias, se habría llegado a una conclusión diferente. Y eso es precisamente lo que hizo la Fiscalía Económica
en su aporte de antecedentes en la causa, la Fiscalía Nacional Económica, en su aporte de antecedentes, que fue un resultado de una investigación bastante acuciosa del mercado, se pidió información a todos los intervinientes de la causa, la Fiscalía Nacional Económica investigó cuáles son las consecuencias de este proyecto, y en su aporte de antecedentes, que consta en autos, efectivamente hizo el análisis de competencia completo, con las eficiencias y con los riesgos, lo que lo llevó a descartar completamente las medidas estructurales solicitadas entonces por FEPASA, que como decimos son las mismas que los reclamantes ahora insisten en ellas. El Tribunal de la Libre Competencia recogió este análisis también, y en su resolución impugnada en autos también, por esas mismas razones, y al considerar las eficiencias, se descartaron adoptar medidas estructurales más intensas. En tercer lugar, se debe rechazar la solicitud principal de los reclamantes, por cuanto la misma parte de una premisa que es incorrecta. Ellos parten de la base de que un proyecto nuevo, un proyecto de infraestructura, no puede alterar en nada la situación de ningún actor del mercado. Eso es lo que está detrás de las reclamaciones de STI y de SAM, que a nuestro modo de ver, y me pasaré a referir a continuación, es un modo muy incorrecto de aplicar el derecho de la competencia. Desde ya, para hacer referencia a este punto, cabe destacar que ambos reclamantes pertenecen al mismo grupo empresarial, aunque ellos no lo hayan mencionado en sus escritos de reclamación. Tanto STI como SAM Logistics, reclamantes de autos, son empresas filiales directas o indirectamente de SAM S.A., todas empresas abiertas en bolsa, o sea, toda esta información es pública, y tal como se acredita, tal como aparece en la memoria anual de SAM, en los sitios web de cada una de estas empresas, todas ellas forman parte del mismo grupo empresarial, como es de público y notorio conocimiento, y es por eso que los planteamientos y argumentos de ambos reclamantes sean tan similares y que hagan solicitudes análogas en sus recursos, por cuanto, naturalmente, responden a un mismo interés de su grupo empresarial. Con sus presentaciones, lo que buscan los reclamantes, en particular, es que STI, que es concesionario del puerto de San Antonio, no se vea perjudicado en términos relativos con la competencia que tiene con Puerto Central, por el hecho, que es el otro concesionario portuario, por el hecho de que su competidor Puerto Central pase a alojar y a operar el terminal ferroviario Barrancas. Pero, y esto es bastante importante, esta posibilidad que el terminal sea operado por Puerto Central como parte de su concesión, responde a un problema estructural que es insoslayable en este caso, que es que no existe otro terreno aledaño o cercano al puerto de San Antonio que pueda alojar la expansión de la estación ferroviaria planificada. Y sobre este punto no hay discusión. El Tribunal de la Libre Competencia lo señala en su resolución, que existe un consenso entre todos los intervinientes de que no hay otros terrenos disponibles en el sector. Y los propios reclamantes también lo reconocen en sus escritos, indicando que hay escasísimo espacio disponible, que no hay terrenos disponibles para la expansión. Y es por esto que el proyecto implica que el terreno de la actual estación ferroviaria, que como decíamos es extremadamente insuficiente para la operación de carga y descarga del tren, y como es aledaño a la estación a la concesión portuaria de Puerto Central, necesariamente se debe expandir hacia el terreno de Puerto Central e integrarse con dicha concesión, con lo cual necesariamente el operador portuario que opera en ese terreno bajo un esquema de monooperador pasa a su vez a operar la estación ferroviaria, ya que estará ubicada en su propio terreno concesionado, generando de esa manera una operación coordinada y eficiente entre el tren y el puerto. Si existiesen otros terrenos disponibles, en el mundo ideal, quizás el proyecto de Terminal Barrancas podría haberse emplazado en otro lugar, con un operador independiente, elegido en una licitación pública, como lo piden los reclamantes, pero esa alternativa simplemente no existe en este caso. No hay terrenos disponibles para lo que se pretende. Y eso hace que este caso difiera diametralmente de todos los otros precedentes citados por los reclamantes en sus escritos. En ese sentido, es entendible que STI, apoyado por su relacionada SAM Logistics, estimen que
esta situación, que Puerto Central pase ahora a operar el terminal ferroviario, puede afectarlos en términos relativos en su competencia con Puerto Central, pero eso no es ni puede ser un argumento para que el proyecto no se realice o que sea modificado despojándola de sus eficiencias esperadas. Esto es tan absurdo lo que se propone que, siguiendo esa lógica, no se podría permitir, por ejemplo, la construcción de ningún aeropuerto porque se afectarían los operadores de buses de una ciudad determinada. En el fondo, el derecho de la competencia no tiene por fin evitar que ninguna empresa salga perjudicada en el desarrollo económico o con el desarrollo de proyectos de infraestructura, sino que todo el mercado se vea beneficiado en su totalidad por el desarrollo basado en la competencia libre. Y por eso mi representada Transap, que es una empresa ferroviaria usuaria del terminal Barrancas, y a su vez es porteadora de carga de contenedores que es transferida tanto por STI, y de hecho más por STI, como por Puerto Central, es un observador completamente imparcial en esta discusión entre ambos sobre los efectos en la competencia que se ha planteado en autos. El único interés de Transap en este caso es poder recibir un buen servicio a tarifas bajas en el nuevo terminal Barrancas. Por lo demás, como decíamos, el aumento del transporte en el tren produce enormes beneficios ya no solo para Transap y sus clientes, sino que además externalidades positivas a la sociedad completa de la comunidad de San Antonio y a las autopistas que unen San Antonio con Santiago, por cuanto las autopistas podrán ser descongestionadas sustancialmente al reemplazarse el transporte por camión por el transporte en tren, así como también se contribuirá fuertemente a la descontaminación atmosférica de San Antonio. Tal como informa públicamente EFE, y este es un dato bien ilustrativo, un tren equivale a 68 camiones de carga, 68, pero emite un 80% menos de contaminantes que un camión. Entonces, si lo que se pretende con este proyecto es multiplicar por 5 o por 7 la capacidad de transporte de carga por tren en el puerto de San Antonio, los beneficios para la comunidad son enormes. Por todo lo anterior, a nuestro parecer carece completamente de sentido que se pueda impedir la obtención de todas estas eficiencias y beneficios, no solo a Transap y a todas las empresas importadoras y exportadoras que la contratan, y finalmente a todos los consumidores de bienes importados, así como también a todos los habitantes de San Antonio, a todos los usuarios de la autopista. Todo eso en base a evitar que un competidor determinado pueda ver alterada su situación o sus costos en términos relativos respecto de otro competidor. Eso escapa por mucho al propósito y objetivo del derecho de la competencia e implica poner los intereses privados de una sola empresa por sobre el interés público de toda la comunidad. Y ese interés público, en este caso, es bastante patente, en el que se han tenido que hacer parte 5 órganos públicos y empresas estatales, incluyendo la Fiscalía Nacional Económica, todos con una posición contraria a la pretensión de STI y de su empresa relacionada. Y en cuarto lugar, y con esto voy terminando, señor presidente, se debe rechazar también la solicitud principal de los reclamantes, por cuanto los riesgos que ellos plantean son completamente distintos a los riesgos que fueron enunciados como objeto de la consulta de autos y que ya fueron despejadas. Por lo tanto, estas reclamaciones escapan completamente al objeto de la consulta. Posiblemente, su señoría excelentísima se preguntará el por qué. Si la consulta de autos la presentó una empresa de trenes como FEPASA y que cuestionaba la situación de competencia en el mercado de los trenes de carga frente al nuevo terminal Barrancas, ahora resulta que estamos debatiendo sobre reclamos de un concesionario portuario en relación con la competencia de otro concesionario portuario ante esta excelentísima corte. La verdad, esa pregunta nos la seguimos haciendo todos en esta audiencia, o por lo menos yo, y para darle cierto contexto, la consulta de autos, como bien se ha venido diciendo, fue presentada por FEPASA, una empresa de trenes. Dicha consulta se estructuraba y tenía como fundamento principal que existía una supuesta integración vertical entre mi representada Transap y Puerto Central, el concesionario portuario. Esa es la tesis central de la consulta de autos.
reclamaba FEPASA en la consulta de autos que esa integración vertical entre Transap y Puerto Central podía afectar gravemente a FEPASA cuando se construyera el terminal Barrancas y el terminal pasara a ser administrado y operado por Puerto Central, porque en la prestación de los servicios en el terminal Barrancas que iba a administrar Puerto Central, se podía beneficiar a mi representada Transap, supuestamente integrada a Puerto Central, en perjuicio, en desmedro de FEPASA. Esa es la tesis de FEPASA en la consulta, y por eso FEPASA pedía estas medidas estructurales extremas, que son las mismas que ahora repiten los reclamantes. Sobre eso giró el procedimiento de consulta de autos, sobre eso se pronunciaron los intervinientes, y la resolución del tribunal se pronunció específicamente y principalmente sobre esta materia. Y lo que dice la resolución del tribunal es que se descartaba esta integración, indicaba que Transap y Puerto Central constituyen sociedades independientes, que no conforman una misma persona jurídica, señaló que, asimismo, que a futuro, cuando empiece a operar el terminal Barrancas, Transap y Puerto Central debían haber puesto fin a cualquier acuerdo comercial, en particular al denominado Corredor Ferroviario Express, para evitar cualquier tipo de integración entre Transap y Puerto Central, y que, dicho sea de paso, ese servicio, ese acuerdo comercial del CFX, del Corredor Ferroviario Express, ya no existe, ya se le puso término incluso al día de hoy. Y por lo tanto, el Tribunal de la Libre Competencia descartó completamente a futuro la integración vertical entre Puerto Central y Transap en el nuevo terminal Barrancas, y por lo tanto desestimó el tribunal la necesidad de establecer esas modificaciones estructurales tan importantes que solicitaba FEPASA, con lo cual se zanjó completamente el punto central de su consulta. Tanto es así que FEPASA no presentó un recurso de reclamación contra la resolución del tribunal, a pesar de que el tribunal no cogió nada de lo que le estaba pidiendo, y ni siquiera se hizo parte en los presentes autos. Los recursos de reclamación de autos, en cambio, plantean, como habrán visto, argumentos y riesgos que son completamente distintos a lo anterior. Se basan ahora en problemas de competencia que supuestamente se podrían generar en el mercado de los concesionarios portuarios, no entre las empresas de trenes de carga, y en base a riesgos a la competencia muy distintos. Es por eso que los debates y problemas que se plantean a través de los recursos de reclamación, más allá de su mérito o falta de mérito, deben ser rechazados por una básica consideración de congruencia, ya que escapan por mucho del objeto central planteado en la consulta de autos, que, como indicamos, ya fue resuelta de forma completa y específica por parte del Tribunal de la Libre Competencia, a satisfacción, entendemos, de la propia consultante de autos, que no se apersonó en este recurso. Con esto y con la venia de su señoría excelentísima, doy por terminado mi alegato, solicitando que se rechacen los recursos de reclamación y que se confirme la sentencia, la resolución número 68 del tribunal, y dejo a defectum vivendi, se lo haré llegar al señor relator, la minuta de mi alegato. Muchas gracias, señor presidente. Puede alegar don Benjamín Grib. Gracias, señor presidente. Benjamín Greve, por Puerto Central. Con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación de DP World San Antonio, también conocida como Puerto Central, y solicito rechazar las reclamaciones interpuestas en autos por las sociedades relacionadas STI y SAAM, San Antonio Terminal Internacional y SAAM Logistics, en todas sus partes, con condena en costas, por las razones ya expresadas por los distintos intervinientes, por los que se indican a continuación. Me referiré, excelentísima Corte, principalmente a 4 puntos en este alegato: a la consulta de autos y los intereses que confluyen en ella, a Puerto Central, su rol y el rol que tendrá en el terminal ferroviario; en tercer lugar, al objeto que debiese tener la consulta, y terminaré con algunos comentarios respecto a los aportes de antecedentes que han hecho las partes. Intentaré, en lo posible, no reiterar las argumentaciones que se han realizado, cosa que a veces no es tan fácil por la cantidad de intervinientes, pero así lo haremos. En primer término, respecto a la consulta, esta fue formulada por Ferrocarriles del Pacífico, FEPASA, que es una filial de Puerto Ventanas, que es su matriz, que es el puerto privado más grande de la zona central de Chile, según dice
Puerto Ventanas en su memoria. Es decir, la consulta fue formulada por la filial del puerto privado más grande de la zona central de Chile, que es competidora de mi representada. La consulta fue apoyada vía aporte de antecedentes por la reclamante STI, que es la concesionaria vecina a mi representada en San Antonio y que detenta actualmente aproximadamente un 70% de la carga de contenedores de San Antonio, y también apoyada por su sociedad relacionada SAAM. Lo que llama poderosamente la atención de esto, Excelentísima Corte, es que dos competidores nuestros de Puerto Central, como lo son Puerto Ventanas a través de FEPASA y STI, formando parte de distintos grupos empresariales, FEPASA y STI, han mostrado un mismo interés en esta causa hasta la resolución del Honorable Tribunal para obstaculizar un proyecto en el que participa su competidora Puerto Central, mi representada. Es decir, estamos ante un proyecto de infraestructura que es prioritario para la ciudad y Puerto San Antonio y que ha sido obstaculizado derechamente por dos grupos empresariales competidores de mi representada. Excelentísima Corte, para evitar eufemismo, lo que pretendía FEPASA en su consulta y lo que pretende STI y su relacionada en su reclamación, de la forma en que lo están proponiendo, significa hacer imposible el proyecto Terminal Barranca. Como detallaremos más adelante, y diremos las razones, lo que obviamente es conveniente para los intereses de FEPASA y de Puerto Ventana y para mantener la posición de mercado que detenta STI hoy día, cercano a un 70%, pero no se amparan en ningún real sustento de libre competencia. Efectivamente, el proyecto es una amenaza para la posición que tienen las partes consultante y reclamante, pero es legítima, está dentro del juego de la libre competencia. En segundo término, me referiré a Puerto Central. Puerto Central es una concesionaria portuaria. Su negocio es la carga y descarga de contenedores, graneles líquidos, sólidos, carga general. Su rol en Barrancas es exactamente el mismo: cargar y descargar contenedores. Para lo cual va a invertir en grúas Rubber Type Gantry, RTG, cargará y descargará hacia y desde los trenes, contenedores, y por ello cobrará una tarifa regulada según lo dispuesto en lo resolutivo C1 del Honorable Tribunal. Los trenes serán operados no por Puerto Central, serán operados por porteadores ferroviarios, terceros concesionarios de trenes de carga, como lo son FEPASA, la consultante, Transap, la aportante antecedente. Puerto Central, Excelentísima Corte, no opera ferrocarriles ni administrará el tráfico ferroviario. Eso le corresponde a la autoridad ferroviaria, empresa de ferrocarriles del Estado. De tal manera que el tema es muy simple. Los agentes económicos que intervienen en esta operación o que intervendrán en la operación del Terminal Barranca son de tres tipos: los concesionarios de trenes, como la consultante FEPASA o Transap, por ejemplo, que acaba de alegar; la empresa de ferrocarriles del Estado, empresa estatal, a cargo de la autoridad ferroviaria; y el único que podría cargar y descargar contenedores en su área de concesión, que es mi representada, y que lo haría, o tal como lo haría hacia o desde un camión, lo haría hacia o desde un tren. De tal manera, y es importante aclarar esto, porque se ha hablado de integración vertical. Excelentísima Corte, este no es un problema de integración vertical. No hay integración vertical. Existe integración vertical cuando existen distintos eslabones en una cadena productiva o comercial. Cuando se habla del modelo integrado de Terminal Barrancas, se habla de integrar los terrenos de la concesión exclusiva de mi representada con terrenos que serían anexados por EPSA, bajo la modalidad que acuerde con EFE. No somos usuarios del terminal, sino que dentro de nuestro trabajo usual, que es cargar y descargar, lo haremos hacia o desde el tren. Son el mismo eslabón de la cadena productiva y comercial de la concesión portuaria. Eso, Excelentísima Corte, no es integración vertical. Integración vertical es, por ejemplo, la que existe entre la concesionaria ferroviaria FEPASA y su matriz Puerto Ventanas, o la que existe entre los servicios logísticos de SAAM con el puerto STI. El que Puerto Central cargue y descargue contenedores es parte de su propio negocio, que realiza con buques, camiones o trenes. Y aun cuando no sea ningún ilícito el estar integrado verticalmente, por supuesto, el señalar que en este proyecto existe una integración vertical es un profundo error que confunde y que es necesario aclarar.
Puerto Central no tendrá, como dijo uno de los intervinientes en estrados, la propiedad o gestión de un terminal ferroviario. Puerto Central es un operador portuario, es lo que sabe hacer y para lo que es bueno. No se dedica al negocio ferroviario. Es muy importante mencionar, como se anticipó, que lo que propone FEPASA y los reclamantes es imposible. Si no se vota el muro, el proyecto no funciona. Si no se vota el muro, quiere decir que los trenes tienen que llegar a ese terminal, echarse a unos camiones y darse toda la vuelta por la ciudad y atravesar la ciudad de San Antonio. Si se vota el muro, es imposible operacional y económicamente que un tercero distinto del concesionario portuario, que es mi parte, cargue y descargue contenedores de vagones de tren ubicado en una zona abierta a la concesión de mi representada y utilizando su espacio y cancha. Eso no funciona en un modelo monooperador que por décadas ha funcionado a resultar el más eficiente. Y por lo demás, el diseño fue, como tantas veces se ha dicho, recomendado por consultores expertos contratados por las empresas estatales EFE y EPSA. El proyecto busca un solo objetivo: aumentar la carga hacia y desde el puerto de San Antonio. No es un proyecto de terminal ferroviario en sí mismo. Lo que se busca es aumentar el tráfico de carga vía trenes, en forma sustentable, utilizando trenes. Puerto Central destina parte del terreno de su concesión al proyecto, amplía su área de concesión e invierte en grúas y maquinaria, y como negocio hace lo que hace siempre: cargar, descargar contenedores por una tarifa de transferencia regulada. Nada más ni nada menos que eso. Las reclamantes han sostenido que el modelo integrado al cual se refieren como integración vertical, erróneamente, consistiría en un regalo regulatorio en favor de Puerto Central y en supuesto perjuicio de STI. Esta aseveración, con alguna grandilocuencia, el regalo regulatorio, es totalmente infundada, excelentísima Corte, donde tendría, para que opere un regalo regulatorio, de acuerdo a la misma doctrina citada por los reclamantes, tendría que haber al menos sorpresa y suerte. Excelentísima Corte, acá no hay sorpresa ni suerte. Como se ha dicho, esto fue algo que desde el inicio del proceso de licitación del puerto era una posibilidad conocida por todos los interesados en la concesión para operar el Frente Costanera Espiguano. Una posibilidad más cierta o menos cierta, sin duda, pero sin duda también es una de las variables que mi representada y sin duda otros oferentes tuvieron en consideración al momento de ofertar y de invertir, en el caso de mi representada, más de $500 millones en la concesión portuaria. Ampliar el área de la concesión como se pretende en el proyecto no es nada extravagante ni extraño, excelentísima Corte. Las concesionarias portuarias pueden hacerlo según sus contratos, en la medida que la empresa portuaria estatal y la autoridad lo autoricen, si sigue la normativa administrativa correspondiente, se permite ampliar el área de concesión. Ello es un hecho conocido por todos los participantes de las licitaciones portuarias. Las bases de licitación, y no me refiero a las preguntas o respuestas, las bases de licitación conocidas por todos los participantes de esta licitación, dispusieron, si se me permite leer una pequeña frase, señor presidente. Gracias, señor presidente. Que los deslindes y áreas se entenderán modificados por efecto de A, las obras y mejoras que desarrolle el concesionario; B, las áreas que EPSA incorpore a la concesión; y C, las áreas que el concesionario adquiera o arriende y EPSA haya incorporado a la concesión en virtud de lo dispuesto en el contrato. De tal manera que las bases hablaban de las áreas que EPSA incorpore a la concesión. Adicionalmente, esto no es un regalo regulatorio, porque como todos sabemos, para que existan regalos, los regalos tienen que ser gratis. Por definición deben ser gratis, y esto no es gratis. En primer término, porque de nuevo fue algo considerado al momento de ofertar por un monto de inversión en la concesión portuaria de aproximadamente $500 millones. En segundo término, porque Puerto Central estaría también destinando espacio de su concesión exclusiva para la operación del terminal Barranca. Y en tercer término, no es gratis porque Puerto Central estaría obligado a hacer inversiones adicionales para poder cargar y descargar desde y hacia el tren, partiendo por las famosas grúas RTG. De tal manera, excelentísima Corte, que acá no hay suerte, ni sorpresa, ni tampoco gratuidad, y por lo tanto no hay el denominado regalo regulatorio. En tercer término, algo que parece importante para esta parte es recordar, excelentísima Corte, el objeto del proceso denominado doctrinariamente como la consulta, que según la ley, artículo 18, número 2, decreto ley 211, es fijar las condiciones que deberán ser cumplidas en hechos, actos o contratos que de otra forma podrían infringir la libre competencia a solicitud de quienes sean parte o de terceros que tengan interés.
Esto tiene dos consecuencias, o al menos dos consecuencias muy claras para esta. Primero, este no es un procedimiento contencioso en que los aportantes de antecedentes puedan pretender resolver sus diferencias, reclamos o quejas contra los otros aportantes de antecedentes. No es un juicio contradictorio con discusión, prueba y fallo para resolver ese tipo de asuntos. Por supuesto que se pueden hacer valer esos antecedentes. El proceso de consulta es suficientemente indicado para eso, pero hay que recordar que es un proceso consultivo de determinación de condiciones. En segundo término, Excelentísima Corte, tampoco es un procedimiento en que un consultante tercero pueda cambiar la decisión de otro tercero respecto a un determinado acto, negocio, hecho o contrato. Menos aún cambiar el enfoque de una determinada política pública impulsada por determinadas empresas públicas dentro del ámbito de sus atribuciones. Si F determinó y optó por un proyecto, en este caso integrado en base a consideraciones de eficiencias, con una ubicación y un modelo de negocio determinado bajo su responsabilidad de F, ni la consultante ni el reclamante pueden pretender que el honorable tribunal o la excelentísima corte se pronuncien respecto de otro proyecto distinto, que no es el que eligió la empresa responsable, puesto que la responsabilidad del negocio y su éxito es de las partes del mismo, en particular de F y de EPSA. Por supuesto que tanto F como EPSA deben someterse a la jurisdicción del honorable tribunal y de la excelentísima corte, y representada también en su actuar conforme al decreto de ley 211, razón por la cual nadie cuestiona la competencia para que bajo estos autos se apruebe, se rechace el acto consultado, se impongan las condiciones del mismo, pero no desnaturalizando la operación que se propone y manteniendo, por lo tanto, F y EPSA su responsabilidad en el acto definido. Así lo entendió correctamente en nuestro juicio la Fiscalía Nacional Económica, que informó el proyecto elegido por F, y no proyectos alternativos pretendidos por los aportantes. Finalmente, como cuarto punto, me referiré brevemente a un par de aspectos respecto a los aportes de antecedentes. Primero que nada, se ha dicho tantas veces, la consultante está satisfecha con el resultado de la consulta, no reclamó ni comparece en estrados y es la única usuaria, además de Transap, que se hizo parte o que aportó antecedentes en el proceso. Probablemente se persuadió durante el proceso que las condiciones impuestas eran suficientes, sobre todo si además de las condiciones se consideran las de la ley de puertos, las del informe número 6 para el caso de mi representada, y aquellas aplicadas en general a concesionarios que están sujetos a la supervisión de empresas portuarias y normativa general. Respecto a particularmente los aportes de SAM, STI y las reclamaciones, debemos hacer presente un par de aspectos respecto a la jurisprudencia y precedentes citados. Excelentísima Corte, cuando se cita jurisprudencia y se citan precedentes, y más aún cuando se dice que son situaciones similares o idénticas, hay que hacerlo con alguna seguridad de que realmente sean situaciones similares o idénticas, y que lo que se dispone en los precedentes sea realmente lo que se está discutiendo en el caso actual. STI y SAM, indistintamente, uno cita en otra, SAM cita un informe más, pero en general citan 3 resoluciones del Honorable Tribunal. Terminal intermodal de buses de Pedro Aguirre Cerda, terminal interurbano de Viña del Mar y licitación de combustible en Carriel Sur. Resoluciones 66, 63, 52. ¿Qué tienen en común esos 3 casos con este caso de auto? Excelentísima Corte, nada. Estamos hablando de terminales de buses, de administradores de terminales de buses, donde la administración es muy preponderante, muy importante en esos casos. Estamos hablando de una licitación de una red de combustible en aeropuertos. Ninguna relación. Y también es muy mala la referencia a los precedentes en materia de puertos. Citan el puerto de Gran Escala y citan el Terminal 2 de Empresa Portuaria de Valparaíso, en este último caso diciendo que era una idéntica situación a la de auto. Excelentísima Corte, en Puerto Gran Escala, lo que prohibió el tribunal, si se lee con atención el punto 28.2 y la sección 10 del mismo informe, párrafo 211 a 213, es la integración entre los operadores ferroviarios, los concesionarios de ferrocarril y el concesionario de puerto. Mi representada, insistimos, va a ser un carguero de trenes y un descarguero de trenes. Y también es completamente errónea la cita a Puerto de Gran Escala por la falta de proporcionalidad. Ahí el transporte que se espera ferroviario es de un 80% de la carga. En este caso, si se logra las 7 veces que tanto escandalizan a las reclamantes, llegaría con suerte a un 20%, y ojalá se llegue a ese 20%. La referencia de SAM al caso de Terminal 2 de PB es absolutamente
inadecuada por cuanto no ordena desintegrar a un administrador determinado ni nada. Si se me permite leer por última vez, señor presidente, lo que dispone el tribunal en ese fallo. Gracias. Se ordena a EPD, dice el tribunal, eliminar, esto lo dice en lo resolutivo, del borrador de base de licitación la posibilidad de que exista una operación intermodal entre quien opera la concesión del espigón y la operación de un futuro ferrocarril. Eso es lo que dice el informe 20. Eso es lo que dice el informe 20. Mi representada no es operadora de un futuro ferrocarril. Entonces, excelentísima Corte, creemos que debe usarse sumo cuidado al interpretar la jurisprudencia y los precedentes del Honorable Tribunal en esta materia. Para cerrar, excelentísima Corte, los cuestionamientos formulados por la consultante y por los reclamantes fueron debidamente ponderados y analizados por la Fiscalía y por el Tribunal y se impusieron determinadas condiciones. El Honorable Tribunal descarta los riesgos de exclusión levantados por FEPASA porque no concurren los requisitos para ese tipo de riesgo de conducta y por regulación aplicable como acceso abierto y otras obligaciones aplicables. Por el contrario, concurre STI, competidor de Puerto Central y que tiene la mayor parte del mercado portuario hoy día, pidiendo que se impongan medidas regulatorias en contra de mi representada. Los riesgos de sabotaje fueron descartados tanto por la regulación existente como por la evidencia de los hechos que demuestra que FEPASA y STI tienen la mayor participación de mercado hoy día y también por la falta de incentivos económicos de mis representadas para armar un taco en la carga y descarga ferroviaria, porque atenta contra sus propios intereses económicos también, que generar movimiento expedito en el puerto. Por todos los antecedentes anteriores y los que se han dicho en auto, solicito a la excelentísima Corte rechazar las reclamaciones con costas. Pongo a disposición la minuta de alegato a través del medio dispuesto para ello. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, excelentísima Corte. Puede alegar a continuación doña Daniela Severín. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, comparezco en estos autos en representación del sistema de empresas CEP, solicitando se rechacen las reclamaciones interpuestas por SAM, Logistics S.A. y San Antonio Terminal Internacional por las consideraciones que paso a exponer. En primer lugar, y atendía, digamos, un poco el principio de economía procesal, voy a intentar referirme a puntos que no han sido mencionados antes, pero que son relevantes para poder rechazar o desechar los argumentos vertidos en las reclamaciones por las reclamantes. En primer lugar, los reclamantes dicen que la institucionalidad vigente no permite resguardar adecuadamente el cumplimiento de la ley por las empresas involucradas en el proyecto. Eso simplemente no es así, su señoría excelentísima. En efecto, tanto EFE como EPSA son sujetos que son parte de un aparato de fiscalización adicional al que existe a las empresas privadas. O sea, más allá de que la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa Libre y Competencia y esta excelentísima Corte tienen competencia en relación al cumplimiento de las normas de defensa de la libre competencia, además existen otras instituciones que resguardan el cumplimiento de la ley por parte de estas empresas públicas. En primer lugar estamos, nosotros, el sistema de empresas públicas, que somos un órgano asesor del gobierno, que estamos encargados por vía del Decreto Supremo 943 de 2000, de la gestión, del control de la gestión y de la administración de las empresas EFE y EPSA. En ese sentido, el CEP define el directorio y para ello tiene herramientas que le obligan, le encargan el análisis de la gestión y del cumplimiento de la legislación por las empresas EFE y EPSA. En efecto, por ejemplo, el decreto 96 del 2001 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones entrega al CEP la revisión del cumplimiento de los planes de gestión anual de las empresas portuarias. Ahí existe expresamente fijado en ese decreto la obligación de considerar un indicador de cumplimiento de la gestión relacionado con la calidad del servicio. Y la calidad del servicio que no es prestado por la empresa portuaria, sino que es prestado por las concesionarias. En ese sentido, se obliga a la empresa portuaria a ejercer efectivamente su labor de autoridad pública, de autoridad portuaria. Y lo mismo sucede, su señoría excelentísima, con EFE. El CEP tiene la supervisión directa del desempeño de EFE, del directorio de EFE,
según se establece en la ley 19.847 a través de los convenios de programación. Y esta sujeción especial de la empresa portuaria y la empresa de ferrocarriles del Estado a unas normas que no se aplican a las empresas privadas tiene todo el sentido. Y tiene todo el sentido porque estas son empresas públicas que son parte de la administración del Estado, según se establece expresamente en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Y como tal, son empresas que son utilizadas como herramienta de política pública. Y es por lo mismo que todos los proyectos de inversión, incluido el proyecto que está en análisis en este momento, tienen que contar con la aprobación no solo del Ministerio de Hacienda, en tanto las empresas públicas la actuación de las empresas públicas tiene efectos directos en el erario del fisco, sino que además necesitan la autorización del Ministerio de Desarrollo Social y de Familia, según lo establece la ley 20.530. ¿Y por qué? Porque al utilizar los recursos del fisco, sea directamente, sea a través de empresas del Estado, se necesita hacer una evaluación de la eficiencia social y eficiencia económica que generará la inversión de los fondos públicos. En efecto, la inversión que se hace por empresas públicas tiene un costo de oportunidad, en el sentido de que implica que utilizarlas en un determinado proyecto no permite o quita la posibilidad de que esos mismos fondos se utilicen en otros proyectos que pueden ser sociales de distintas índoles, educacionales, de salud, de vivienda, etc. Por tanto, hay un costo que debe ser evaluado y por eso es que tanto al CEP como a las empresas públicas les debe interesar de manera primordial que lo que se haga con el fondo, con los dineros del Estado en las inversiones sea el más eficiente. Además del CEP, las empresas públicas EFE y EPSA están sujetas al control de la Contraloría General de la República, que revisa la regularidad de las operaciones y además el adecuado ejercicio de su giro. Y por otra parte, además la Comisión del Mercado Financiero también tiene competencias sobre EFE y EPSA, según las leyes orgánicas de cada una de las empresas. Incluso en el caso de EFE, la CMF, la Comisión de Mercado Financiero, tiene el deber de emitir un informe que considere el cumplimiento de las finalidades de la empresa. Y además, su señoría excelentísima, es necesario considerar que el proyecto no es gratis. Aquí no existe un regalo regulatorio. Y ellos simplemente, no solo porque, como se ha señalado previamente, se cobrará un canon que será modificado, etcétera, sino que además porque tanto EFE como EPSA tienen prohibido por ley efectuar actos gratuitos. No pueden efectuar donaciones, está prohibido por ley. Y de esa manera se permite cerrar, digamos, un ambiente de control, de fiscalización que va mucho más allá de lo que se hablaba en auto, de manera que no depende simplemente de la voluntad de EPSA, de la voluntad de EFE, si cumplen o no con la legislación. Existe un aparato de supervigilancia. Además, su señoría excelentísima, me gustaría recalcar que el proyecto que se propone es el más eficiente. Es la opción posible más eficiente del uso del espacio y de los recursos. Ello es así porque maximiza los efectos positivos, tanto sociales como económicos, y así lo han señalado los expertos independientes contratados por las empresas públicas, pero además la evaluación independiente y completamente independiente de la Fiscalía Nacional Económica. En efecto, la configuración actual que existe en el terminal implica que año a año se ha perdido participación por parte del tren. ¿Y por qué? Porque se ha mantenido estable, mientras que la carga ha aumentado. Además, bueno, existen distintas ineficiencias que se han mencionado ya, como por ejemplo el hecho de que se puede atender un tren a la vez, lo que implica que pueden haber 6 trenes al día. Y además, también se ha mencionado que existe una carga ambiental completamente distinta en el caso de los trenes. Por ejemplo, un tren en promedio emite 18 gramos de dióxido de carbono por tonelada kilómetro, mientras que un camión promedio emite entre 60 y 70 gramos de CO2. ¿Perdón? Okay. De CO2 por tonelada kilómetro.
considerando los contenedores transportados actualmente en el puerto, se puede establecer que un tren es equivalente a, yo soy un poco más conservadora que el colega de Transap, según nuestras estimaciones, atendiendo el tamaño de los contenedores que actualmente existen en el puerto, un tren equivale a 55 camiones. 68 decía el colega, 55 no deja de ser importante. De manera que el nuevo proyecto, tal cual está planteado, tal cual permite la resolución recurrida por los reclamantes, lo que permite es que exista 7 veces un aumento en la capacidad, que en 3,5 horas se transporten 40 carros, que es el doble de lo que se permite actualmente. Y además que exista la posibilidad de usar 2 trenes por vez. Todo eso permitiría que el tren compita con los camiones. No olvidemos que el tren actualmente maneja entre un 5 y un 2%, un 3% de la participación de mercado versus los camiones, lo que implica que es necesario, es absolutamente esencial que el proyecto que se pretende permita que el tren tenga costos bajos, y tenga costos bajos para que pueda competir con los dominantes camiones. Y en ese sentido, también es relevante considerar, su señoría excelentísima, que actualmente el costo logístico en las importaciones de Chile equivale a un 18%, y el promedio de los países de la OECD es de 9%. O sea, estamos en el doble del costo logístico de los países de la ONU. A diferencia, por ejemplo, de otros puertos modernos, como por ejemplo el de Rotterdam, en Holanda, que recientemente ha dictado una instrucción que obliga a los usuarios a transportar la mitad de la carga por vía tren. Además, por ejemplo, el puerto de Amberes en Bélgica recientemente ha construido 30 nuevos enlaces en 8 meses. Y el puerto de Hamburgo recientemente también ha modificado, ha realizado importantes inversiones que permiten que, una vez que tengan ya un desarrollo adecuado a las inversiones, en 42,8% de la carga se efectúe por tren. Por tanto, el proyecto permite hacer a Chile más competitivo, no solo a San Antonio, a Chile más competitivo, con los consiguientes efectos que tiene ello en la economía nacional. Pero nuevamente ello se logra solo si se usa la configuración más eficiente. De otra manera, la inversión será simplemente inútil, con el costo de oportunidad que ya mencionamos. Las reclamantes lo que pretenden es que se deje de lado los beneficios señalados, estableciéndose un régimen que es más restrictivo que el que enfrentan otros mercados en nuestro país, para evitarse, digamos, el costo de tener que recurrir a la Fiscalía Nacional Económica si es que existe algún eventual riesgo o actual ilícito por parte de las empresas involucradas en el proyecto. No digamos que las empresas reclamantes son pymes, que no cuentan con los recursos para ir directamente al Tribunal de Libre Competencia. De manera que tampoco tiene que olvidarse, su señoría excelentísima, que en este caso el máximo que se puede lograr de participación de mercado por tren es del 20%. Entonces, todos los riesgos parecen ser simplemente teóricos y altamente improbables. Por tanto, con la venia de su señoría excelentísima, pongo término a mi alegato solicitando se rechacen las reclamaciones. Puede alegar don Francisco Villegas. Gracias, señor presidente. Con vuestra venia y la venia de este excelentísimo tribunal, comparece el abogado Francisco Villegas, en representación del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, solicitando se rechacen las reclamaciones deducidas por las empresas STI S.A. y Sam Logistic S.A. por los argumentos que paso a indicar. En primer término, es necesario precisar o contextualizar el rol que juega esta cartera, este ministerio, en el ámbito del desarrollo e implementación de los distintos sistemas de transporte. Ha sido la ley, el legislador, quien le ha puesto a este ministerio una serie de deberes y competencias sectoriales que dicen precisamente relación con el desarrollo de estos sistemas, y lo que nos motiva principalmente a estar
que estuvimos en el tribunal, en el honorable Tribunal de Libre Competencia, y el día de hoy estamos alegando en estos estrados. Me permito señalar brevemente algún marco normativo que ordena la actuación sectorial de este ministerio. En primer término, el decreto con fuerza de ley 88 del año 1953, en su artículo 5, en lo medular señala que será competencia de este servicio la planificación racional y coordinada de los distintos sistemas de transporte, a fin de satisfacer las necesidades del país, orientado en este sentido siempre a fines de eficiencia y eficacia de los mismos sistemas. Pero no es la única norma. El decreto con fuerza de ley 279 del año 1960 establece también que será un deber de este servicio el ordenar, de fomentar e integrar los distintos sistemas de transporte y sus servicios complementarios en orden a satisfacer las necesidades del país y sus necesidades de abastecimiento. Por otra parte, en la ya citada ley 19.542, la ley de puerto, se le entrega en su artículo 50 obligaciones particulares a este ministerio, de las cuales son, que es principalmente promover la eficiencia, capacidad y competitividad del sistema portuario nacional, procurando también tener un desarrollo armónico puerto con la ciudad, considerando el entorno, accesos viales y particularmente también la protección al medio ambiente. Pero no es la única norma en la cual este ministerio quiere hacer presente esta excelentísima Corte, sino que también está el decreto con fuerza de ley número 1 del año 93, la ley orgánica constitucional de la empresa ferroviaria de Ferrocarriles del Estado, que establece que este ministerio, en su artículo 47, señala que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones deberá aprobar los planes trienales de desarrollo de EFE. ¿Por qué menciono todo este cuerpo normativo? Toda vez que son estos los elementos que motivan y entregan la obligatoriedad de emitir un pronunciamiento respecto a los distintos sistemas de transporte. Pero no lo es todo, porque el Ministerio de Transporte adicionalmente forma parte de la CONALOC, la Comisión Nacional de Desarrollo Logístico, que es un órgano asesor del presidente de la República que busca promover distintos planes y políticas públicas que apunten al desarrollo eficiente de la cadena logística nacional. Dentro de todo lo cual nos trae a colación el proyecto TIP, el cual es un proyecto impulsado por empresas públicas, EFE y EPSA, que van a promover un desarrollo logístico eficiente, proponiendo una ordenación racional y coordinada entre los modos de transporte portuario y ferroviario que van a incidir virtuosamente en la cadena logística de la macrozona central, entregando una sustancial mejora en la capacidad operacional del puerto de San Antonio. Junto con mencionar por lo demás la eliminación de las externalidades negativas que genera dar un mayor énfasis o mayor desarrollo al modo ferroviario, toda vez que con ello se pretende disminuir los elementos o episodios de contaminación o afectación medioambiental que puede generar la saturación del modo rodoviario. En este mismo sentido, cabe destacar que dentro de las políticas públicas que ha impulsado el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el desarrollo de un proyecto como el que en estos autos se discute, ha sido contenido desde el año 2013, cuando se incorpora en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario y sus posteriores actualizaciones, se incorpora. Luego se incorpora en el Plan de Accesibilidad Terrestre Portuario del año 2017 y sus posteriores actualizaciones. También se incorporó en el Plan de Accesibilidad Terrestre a Puertos del año 2019 y sus posteriores actualizaciones. Y por supuesto, yo mencioné el artículo 47 de la ley de EFE, ha estado contenido en la aprobación de los planes trienales de EFE, que han sido aprobados por este ministerio, para los trienios 2017-2019 y el trienio 2021-2023. Es por ello que el proyecto integrado con, acá me permito detenerme brevemente, integrado en el sentido de una planificación racional de modos de transporte, no una integración como equivoco. En términos de la libre competencia se ha mencionado, la integración de los sistemas que nos competen en este terminal, integra una planificación racional, eficiente, de dos modos
de transporte complementarios, el ferrocarril y el puerto, que entregan una sinergia virtuosa en materia de transporte. En este sentido, su señoría, cabe ahora referirme brevemente a ciertas características y condiciones que a este ministerio le son de relevancia en el orden del desarrollo de la cadena logística o el desarrollo logístico en materia de transporte, particularmente dado el sector geográfico el que nosotros estamos apuntando a que se tienda a generar el proyecto Barranca. Este estaría emplazado en el sector la macrozona central, sector que comprende geográficamente, básicamente, la región de Valparaíso, región metropolitana, región de O'Higgins y región del Maule. Regiones que en su conjunto congregan principalmente al 60% de la población, que con sus principales puertos moviliza alrededor del 30% de la carga que se exporta y sobre el 70% de la carga que se importa. Cifras que son evidentemente significativas para el desarrollo de cualquier política pública, y nosotros como Ministerio, como Autoridad del Transporte, no lo es aún más. Por ello, la promoción de mejoramiento y desarrollo de medios idóneos, eficientes de transferencia de carga, conlleva un deber y una necesidad a la cual este ministerio está particularmente atento. Pero entrando en el área concreta de lo que vemos en el puerto de San Antonio y en este proyecto, como ministerio vemos que existe una brecha en la capacidad movilizable de contenedores. Se habla que hay alrededor de una brecha que es del orden del 1.000.000 de TEUs anuales de carga que no puede ser debidamente movilizada por la falta o carencia de sistemas eficientes que permitan movilizar la carga desde el modo rodoviario-ferroviario al portuario y viceversa. Una brecha que vemos con preocupación puede verse aumentada toda vez que las proyecciones que se realizan al año 2030 apuntan que esta proyección este aumento en el movimiento de carga de containers debiese rondar del orden del 36%. ¿Por qué nos convoca a nosotros la preocupación de esta situación? Ya que si no tomamos las medidas correctivas, si no adoptamos políticas públicas que generen modelos eficientes de transferencia de carga, nos vamos a ver enfrentados a gravísimos problemas relativos a mayor congestión de carga, mayores demoras en los movimientos de las cargas, aumentos en los costos de la operación de la transferencia de carga, y tal vez el más grave de todo, el país va a ver perdida su competitividad frente a otros mercados. Y nosotros como Ministerio de Transporte tenemos el mandato legal de propender a asegurar que el sistema portuario chileno sea competitivo. Como tal, debemos velar para que existan proyectos y desarrollos eficientes, sustentables, que permitan aumentar la capacidad y la competitividad de los puertos. Es por ello que para el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones el desarrollo del proyecto TIF, impulsado por empresas fiscales, por EPSA y por EFE, destaco, se enmarca plenamente dentro de la política que hemos promovido para un mejoramiento y desarrollo de las facilidades de transporte del modo ferroviario al portuario y viceversa, los cuales incluso son totalmente coherentes y armónicos con las metas de desarrollo de participación modal que se ha establecido el Estado de Chile, que apunta a tener una participación modal del orden del 30% dentro de las próximas décadas. Y para no, sin pretender ser redundante, todas que mis distinguidos colegas ya lo han mencionado en estrado, pero es un hecho la circunstancia que el actual patio Barrancas tiene una capacidad copada. Los 50.000 TEUs anuales que actualmente se están movilizando de carga de containers no dan más, y es una carga que por lo demás el sustituto del modo que se realiza es prácticamente su integridad por el modo rodoviario, con las evidentes externalidades negativas que eso genera para la población de San Antonio, teniendo un margen totalmente residual del modo ferroviario del orden del 3%. Es por ello que el proyecto Terminal Intermodal Barranca, que por lo demás fue en los términos que fue aprobado por parte de la resolución 68 del Honorable Tribunal de la Libre Competencia, permite entender un desarrollo eficiente, sustentable,
que mejora la capacidad operacional del puerto y asegura una competitividad del sistema portuario chileno, al aumentar de estos 50.000 TEUs anuales a un máximo potencial de 350.000 TEUs, lo que claramente constituye una mejora sustancial y significativa para la eficiencia portuaria chilena. Y naturalmente, dado este virtuosismo en los sistemas de transporte que estarían vinculándose. Pero no lo es todo, solamente eso. También quiero destacar, en atención al mismo mandato que la ley le entrega a esta autoridad, lo señalado respecto al deber del desarrollo armónico puerto-ciudad, debiendo considerar el entorno, accesos viales y protección del medio ambiente. Con el desarrollo del proyecto terminal intermodal Barrancas, se busca y se logra un beneficio social. ¿Qué beneficio social estamos hablando? Que el uso y empleo del modo ferroviario va a significar que un sistema que actualmente denota una carga de máxima saturación en el modo rodoviario, tenga la posibilidad de un modo de transporte más sustentable, como es el ferrocarril, que ya se mencionaron en términos gráficos cuál es el grado de eficiencia de un ferrocarril respecto a un camión. Eso sin considerar los elementos nocivos para el medio ambiente, contaminación acústica, congestión vial, que naturalmente conllevan una afectación al bienestar, por supuesto, de la comunidad de la ciudad de la Comuna de San Antonio. Por otra parte, me detengo brevemente en el aspecto de lo dispuesto por el Honorable Tribunal de la Libre Competencia, en orden a su resolución número 68 de diciembre de 2021. Toda vez que a juicio de este ministerio, esa resolución recoge y confiere las garantías suficientes para tutelar o garantizar que no podrían existir distorsiones o afectaciones a las normas y garantías de la libre competencia, las cuales se ven reforzadas en el ámbito que el desarrollo de este proyecto también debiese estar circunscrito a la aplicación de la tutela de la tutela y garantías que entrega la ley 19.542 en orden a evitar cualquier tipo de discriminación en materia portuaria, en materia del desarrollo de la actividad portuaria. Y por lo demás, existiendo las herramientas de fiscalización idóneas a juicio de este ministerio, que permitirían, que por lo demás, realizadas por parte de EPSA y por otra parte por medio de la Fiscalía Nacional Económica, que permitirían entender que los resguardos necesarios para asegurarla estarían siendo debidamente garantizados para, en orden por lo demás, que este proyecto totalmente enmarcado dentro de la política pública prospere. En este sentido, y para concluir, este ministerio quiere señalar que el proyecto terminal intermodal Barrancas se enmarca fielmente en una política pública del Estado que promueve la facilitación de la transferencia de carga ferroviaria a portuaria y viceversa, enmarcado por lo demás en los planes y metas que se han establecido de desarrollo de este modo de transporte, que apuntan al orden del 30%. A su vez, el proyecto TIF contribuye evidentemente en una mejora de eficiencias de sistemas de transporte, que entrega una mejor y mayor capacidad operacional en el puerto de San Antonio, dado el desarrollo en infraestructura y en instalaciones que este conllevaría, y por lo demás, mejora la competitividad del sistema portuario nacional, entregando una herramienta eficiente, adecuada a los tiempos y que permite disminuir las brechas de transporte de carga que al día de hoy hemos enfrentado con preocupación. A su vez, el proyecto terminal intermodal Barrancas entrega un sistema de transporte sustentable, una mejora del sistema de transporte sustentable, toda vez que le da un rol preponderante al ferrocarril, con lo cual se busca generar o eliminar las externalidades negativas
derivadas de la congestión rodoviaria, que en estos tiempos ya está saturando a la comuna de San Antonio, para generar Señor mejoras abogado, le sustanciales. solicito que concluya porque le he dado minutos adicionales al tiempo que usted se anunció. Muy bien, señor presidente, si estoy concluyendo. Finalmente, este proyecto, a juicio de este ministerio, se enmarca plenamente dentro del marco legal, reglamentario y contractual, existiendo los resguardos y garantías suficientes para el desarrollo del mismo. Y finalmente, esto se enmarca dentro del mandato legal que establece la Ley General de Base de Administración del Estado en su artículo 53, toda vez que este proyecto es una política pública que dentro del marco legal apunta a un desarrollo eficiente y eficaz que apunta a la satisfacción del interés general. Es por esto, excelentísima Corte, es que solicitamos se rechacen las reclamaciones deducidas en orden a confirmar lo dispuesto en la resolución 68 del Honorable Tribunal de la Libre Competencia. Es todo cuanto puedo señalar. Muchas gracias, señor presidente. Puede alegar don Alejandro Domi. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia y de esta excelentísima Corte, intervengo en representación de la Fiscalía Nacional Económica, solicitando el rechazo de los recursos de reclamación formulados contra la resolución 68 del Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme a 3 argumentos que desarrollaremos en este alegato de forma muy breve y que podemos sintetizar de la siguiente manera. Primero, que el análisis de las condiciones de competencia y de los riesgos por abuso de poder del mercado que hizo el Tribunal de Libre Competencia lleva a las mismas conclusiones y estas no habrían sido diferentes, incluso si se hubieran considerado las hipótesis de mercado planteadas por esta Fiscalía en el proceso y por las reclamantes en esta instancia respecto de las definiciones de mercado relevante y la sustitución y competencia entre el medio de transporte de tren y de camiones. En segundo lugar, que las medidas preventivas de resguardo de la libre competencia establecidas en la resolución reclamada también son adecuadas para mitigar los riesgos de conductas anticompetitivas en cualquiera de estos escenarios. Si PC administra la futura ampliación del terminal Barrancas, y esto en línea con los antecedentes y la opinión aportada por la Fiscalía durante el proceso no contencioso. En tercer lugar, que de acogerse las reclamaciones y de establecer una operación desintegrada entre PCE y un tercero que administra el terminal Barrancas, se reducen significativamente las eficiencias que pueden lograrse para mejorar el transporte ferroviario de carga sin una disminución relevante de los riesgos. Igualmente, se requerirían medidas de resguardo respecto a las posibles conductas anticompetitivas que podría incurrir el operador independiente, que serían prácticamente equivalentes a las que el TLC ya estableció respecto de la empresa Puerto Central. Sobre el primer punto, solo para detallar que las reclamantes contravienen la definición de mercado relevante establecida por el TLC, considerando que este utilizó un enfoque estático, solo considerando los volúmenes y los precios históricos del transporte vía tren versus su competidor posible, el camión, y no realizaría un análisis dinámico prospectivo. Bueno, lo cierto es que el TLC sí analizó toda la cadena logística de transporte de carga desde ahí hasta San Antonio y sí consideró en su resolución las diferentes opiniones y los antecedentes aportados en el proceso respecto de la sustitución entre trenes y camiones. Como esta excelentísima Corte ha tenido oportunidad de conocer en otros casos de libre competencia, la definición del mercado relevante es una pieza clave e imprescindible para comprender los riesgos que generaría un acto, hecho o conducta, y se basa en el concepto económico de sustitución. Si 2 productos o servicios son suficientemente cercanos como sustitutos, pertenecen al mismo mercado relevante y los oferentes de uno generan presión competitiva a los del otro producto. En este caso, ese análisis de sustitución está recogido en las consideraciones 53 y 54 de la resolución reclamada. Esta Fiscalía, en su aporte de antecedentes de folio 131, si bien comparte algunos de los fundamentos indicados por el TLC, consideró que la información disponible en ese momento no permitía descartar un escenario hipotético aún más ácido, más restrictivo. Esto es, que el transporte vía ferrocarril no enfrente competencia del transporte rodoviario, que exista baja sustitución entre ambos tipos, camión y tren, y entonces que el tren constituya un mercado relevante en sí mismo, tal como proponía inicialmente la consultante y ahora las reclamantes.
Pues bien, incluso en ese escenario hipotético de mercado relevante más estricto, más restringido y con un análisis prospectivo, la Fiscalía llegó a la misma conclusión que la indicada en la resolución reclamada, que el terminal Intermodal Barrancas no calificaría como una infraestructura o facilidad esencial. Podrá tener características más favorables, más eficientes, que las alternativas de operar desde otros sectores del mismo terminal intermodal, pero claramente no resultará indispensable, no es insustituible para que FEPASA u otro operador ferroviario realice transporte de carga desde y hacia San Antonio mediante trenes. Es relevante resaltar en este punto que si efectivamente fuese una infraestructura esencial y existiesen riesgos de exclusión del mercado de transporte ferroviario, la directamente afectada sería la consultante FEPASA, que no ha presentado reclamación en este aspecto ni ha comparecido en esta audiencia. También coincidimos con el análisis del TLC en que, a pesar de no calificar como una facilidad esencial, sea PCE o sea quien sea el que administre el terminal Barrancas, tendrá poder de mercado. Y eso genera riesgos de conductas anticompetitivas, las que se analizan en la sección F de la resolución 68 reclamada. Si bien no compartimos completamente la evaluación de la magnitud y de la probabilidad de afectación de la competencia por esos riesgos, el TLC sí va indicando para cada uno de ellos las medidas de mitigación de ese poder de mercado que ya existen, que son vinculantes tanto para PCE en la resolución número 6 del mismo Tribunal de Libre Competencia, que establece las condiciones para el desarrollo de su concesión portuaria, como también respecto de EFE en su regulación legal como empresa pública, y donde se observa que estas regulaciones previas no serían suficientes por sí solas para abordar los riesgos anticompetitivos, el tribunal indica medidas adicionales que deberán cumplir. En particular, la primera y más relevante es que los servicios que prestará PCE en su gestión del terminal Barrancas deberán ser calificados como servicios básicos regulados. Esto es, en los términos de la resolución 6 del TLC, que regula la concesión portuaria, son aquellos en que PCE no enfrenta competencia y deberán estar sujetos a tarifas máximas, públicas y no discriminatorias, y también debe cumplir con estándares de calidad de servicio que son fiscalizados directamente por EPSA. El TLC es explícito en señalar, y cito el considerando 151 de la resolución, que PCE no podrá aplicar tarifas que finalmente incrementen el pago de los usuarios. Y así se resguarda el principio de competencia por la cancha que se quiso alcanzar en la licitación de la concesión portuaria original. También establece reglas precisas respecto de todos los descuentos que puede otorgar bajo las tarifas máximas y también prohíbe premios o descuentos por fidelidad o que generen incentivos a la exclusividad de sus servicios. Prohíbe las ventatadas, prohíbe el empaquetamiento con servicios no regulados que no tengan tarifas definidas. También se hace cargo de las posibles restricciones a la transferencia de carga desde o hacia el terminal de STI, una de las reclamantes, ordenando constituir una servidumbre de paso antes del inicio de operaciones del terminal Barrancas, y también se hace cargo de los riesgos de discriminación por la denominada integración vertical, ordenando a PCE poner término a su participación en el joint venture denominado Corredor Ferroviario Express, lo que aconteció durante el curso de este proceso. Entonces, a pesar que el TLC consideró un modelo de análisis de mercado y de condiciones de competencia menos restringido que el que evaluó la FNE en este proceso, adopta igualmente medidas que son idóneas y suficientes, en nuestro parecer, para abordar los riesgos identificados en cualquiera de los dos escenarios. Por lo que consideramos que en ese sentido no hay un fundamento fáctico, ni económico, ni jurídico en las reclamaciones que impugnan la resolución 68. Por el contrario, de acogerse a estas reclamaciones, un modelo de operación no integrado imposibilita la opción de diseño más eficiente en la ampliación del terminal Barrancas, limita el volumen de carga que podrá ser transportado por vía ferroviaria y recarga así el congestionado transporte mediante vías terrestres en camiones. ¿Por qué? Porque el diseño más eficiente requiere usar parte de los terrenos que ya forman parte de la concesión portuaria de PCE. Eso no se puede resolver con una licitación independiente, que no podría incluir estos terrenos de concesión portuaria. Incluso, en el modelo no integrado,
se requerirían igualmente medidas de mitigación respecto de quien la administre, y como señalamos inicialmente, estas serían prácticamente equivalentes a las que ya fijó el tribunal en la resolución reclamada. Así, los riesgos de explotación monopólica, de ventas atadas, de discriminación anticompetitiva o por integración vertical con usuarios de la infraestructura, también existirán, sea quien sea el tercero independiente que se asigne esa gestión, con la diferencia que, al no calificar como una concesionaria portuaria, ese operador independiente no estará sujeto a la fiscalización directa y permanente de EPSA. Respecto de la supuesta contradicción con la jurisprudencia previa del TLC, y como ya se mencionó en los alegatos previos, es necesario recordar que las restricciones a la integración vertical en puertos, en los últimos 15 años y en todas las decisiones que ha tomado el Tribunal de Libre Competencia, han respondido a una evaluación caso a caso de las condiciones de mercado en cada puerto. Y así ha determinado distintos niveles de restricción, en algunos parcial, solo de un cierto porcentaje de la propiedad de la concesionaria, y en otros la ha prohibido completamente, y en otros, por el contrario, la ha permitido completamente. La Fiscalía, en varios de esos casos, no ha compartido la evaluación del TLC y ha solicitado la modificación de estas restricciones a la integración vertical, como hizo sin éxito respecto del informe número 23 para el puerto de Puerto Montt, y sí con éxito respecto del informe número 24, también del año pasado, respecto de los puertos de la región de Magallanes. En este caso, desde nuestro primer aporte de antecedentes, afirmamos que el balance de riesgos y de eficiencias no ameritaba la imposición de una prohibición como la que solicitan las reclamantes. Una recomendación de la Fiscalía, sí, que no fue acogida por el TLC y que puede ser complementaria a las establecidas en la resolución 68, sería establecer una obligación más específica para PCE de entregar a EPSA, la encargada de su fiscalización, información desagregada de los niveles de servicio efectivos, tanto por frente de atraque, es decir, cómo funciona ese servicio de carga respecto de aquellos contenedores que vienen del mismo PCE, respecto de aquellos que vienen de STI, y también desagregados por porteador ferroviario, tanto los de FEPASA como los de Transap. Esta medida facilitaría identificar las conductas de sabotaje o discriminación que han señalado las reclamantes, y sin una pérdida de las eficiencias que el proyecto integrado mediante la gestión de PCE del terminal Barrancas podría lograr. Entonces, y para concluir, por los argumentos expuestos, solicitamos se rechacen las reclamaciones interpuestas contra la resolución número 168, manteniendo todas las medidas establecidas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en resguardo de este bien jurídico. Muchas gracias, excelentísima Corte. Terminada la vista de las reclamaciones, muy buenos días, señoras y señores abogados. Recording stopped.